Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 24. Manipulación manual de cargas. Prevención de incendios. Planes de emergencia y evacuación. Gestión medioambiental. Contribución de las tareas del celador conductor al cuidado del medio ambiente. Conducción eficiente. 1. Manipulación manual de cargas. 1,1. Normativa. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determinó el núcleo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores. Convenio número 127 de la Organización Internacional del Trabajo contiene disposiciones relativas al peso máximo que debe tener la carga transportada por un trabajador. Directiva 90/269/CEE establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. Esta última directiva se transportó al derecho español a través del Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular, dorso-lumbares para los trabajadores. Este contempla, en su disposición final primera, el encargo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de elaborar una guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. 1,2. Concepto de carga. Cualquier objeto susceptible de ser movido. Pero también incluimos el traslado de personas y el transporte de animales. Son además cargas los materiales que se manejen por medios mecánicos como grúas y similares, y que precisen durante la operación de manipulación el esfuerzo humano para su acomodación o colocación. 1,3. Concepto de manipulación manual de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que, por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. También es manipulación manual transportar o mantener la carga alzada, la sujeción de ésta con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. 1,4. Evitación de la manipulación manual de cargas. Introducción. El empresario o responsable del departamento encargado de estas tareas deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador. Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. B. Automatización y mecanización de los procesos. Cuando vienen diseñados los puestos de trabajo es el momento indicado para evitar, lo máximo posible, la manipulación manual, mediante la automatización y mecanización de los procesos productivos, de modo que se minimice la intervención del esfuerzo humano. Entre los principales procesos de automatización se encuentran la paletización. Es un sistema ideal para el transporte de cargas entre lugares diferentes. Estas cargas pueden ser manipuladas de forma mecánica por medio de carretillas elevadoras, mesas giratorias, mesas con levantamiento, cintas transportadoras, o cualquier otro vehículo o elemento de transporte. Grúas y carretillas elevadoras.
de gran movilidad y con dispositivos adaptados para la manipulación de diferentes tipos de carga, como bidones, cargas paletizadas, etc. Pueden ser alimentadas por batería, motores de combustión y otros. Sistemas transportadores. Permiten que las cargas vengan transportadas a lo largo de todo el área de trabajo, en el mismo nivel e incluso en alturas distintas. Existen muchos tipos como vías de rodillos, listones de rodillos, cintas transportadoras, toboganes, vías de pantógrafo, según las características y necesidades de la producción y del local. Grúas pórtico. Son capaces de levantar y suspender automáticamente una carga. C. Equipos mecánicos controlados de forma manual. Son aparatos más sencillos que no eliminan generalmente la manipulación manual, aunque sí la reducen considerablemente. Sus características más atractivas son su bajo coste y su versatilidad para adaptarse a las maniobras más complicadas. Pueden ser manejados con esfuerzo manual o ser automáticos, por baterías o motores. Los más conocidos son carretillas y carros. Algunos de ellos pueden incluso subir y bajar escaleras. Mesas elevadoras. Como las anteriores, existen numerosas clases, permiten subir y bajar las cargas situándolas a la altura idónea sin necesidad de esfuerzo manual. Cajas y estanterías rodantes. Por su característica de ir sobre ruedas, facilitan el empuje y tracción. Carros de plataforma elevadora. Unen las ventajas de las carretillas y carros con las de las mesas elevadoras. D. Medidas organizativas para evitar la manipulación manual de cargas. La organización del trabajo puede facilitar la implantación de equipos mecánicos para la movilización de cargas e incluso eliminar la necesidad de transportar cargas. En el primer caso, haciendo, por ejemplo, que las cargas se muevan en las direcciones y alturas más favorables, usando cintas transportadoras o evitando así que el trabajador manipule la carga desde una posición desfavorable para su seguridad. Si la manipulación manual no puede ser evitada. Una vez comprobada que la manipulación manual no puede ser evitada, se realizará una evaluación de los riesgos que ello conlleva, para determinar si son o no tolerables y, si con medidas correctoras apropiadas, es posible minimizar los daños. 1,5. Posibles lesiones y factores de riesgo. A. Lesiones que pueden producirse. La manipulación manual de cargas es responsable de la aparición de múltiples lesiones que en muchos casos pueden parecer leves pero que, acumuladas, provocan enfermedades en la columna vertebral y en las articulaciones. Las lesiones más frecuentes son cortes, contusiones, heridas, fracturas y especialmente musculoesqueléticas, que pueden producirse en cualquier zona del cuerpo, aunque los más frecuentemente dañados son los miembros superiores y la espalda, especialmente en la zona dorso-lumbar. Estas últimas pueden ser lumbago, alteraciones de los discos intervertebrales, hernias discales e incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. Las lesiones en los miembros superiores pueden ser quemaduras por cargas sometidas a altas temperaturas, heridas o arañazos producidos por esquinas afiladas, astillamiento de la carga, superficies peligrosas con clavos, etc., contusiones por caídas de la carga debido a superficies resbaladizas, etc. Estas lesiones, producidas por la manipulación manual de cargas, aunque generalmente no son mortales, pueden tener una larga y difícil curación y, en muchos casos, requieren un largo proceso de rehabilitación. El trabajador queda muchas veces incapacitado para realizar su trabajo habitual y su calidad de vida, por lo tanto deteriorada. B. Factores de riesgo. La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos siguientes. Debido a las características de la carga. Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco, o con torsión o inclinación del mismo. Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.
debido a las características del individuo que realiza la acción. La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. La existencia previa de patología dorso-lumbar. Debido a las características del movimiento que debe ser realizado. Cuando el esfuerzo sea demasiado importante. Cuando la acción no pueda realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. Cuando la acción pueda acarrear un movimiento brusco de la carga. Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. Debido a las características del medio de trabajo. Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos siguientes. Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. Cuando la iluminación no sea adecuada. Cuando exista exposición a vibraciones. 1,6. Formación e información a los trabajadores. Los riesgos de lesiones debidas a la manipulación manual de cargas aumentan cuando los trabajadores no tienen la formación e información adecuadas para la realización de estas tareas de forma segura. Por ello, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre dichos riesgos, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse para ello. En particular, deberán proporcionar a los trabajadores una formación e información adecuadas sobre el modo correcto de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma. La información suministrada deberá incluir indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas y otros aspectos como su centro de gravedad o lado más pesado cuando el contenido de un embalaje esté descentrado. Estos programas de formación y entrenamiento deben incluir el uso correcto de las ayudas mecánicas, incluyendo la formación acerca de la utilización segura de las mismas, información sobre los riesgos que pueden aparecer debidos a su implantación y formación que contemple las actuaciones ante una avería del equipo. Información y formación acerca de los factores que están presentes en la manipulación y de la forma de prevenir los riesgos derivados de ellos. Uso correcto del equipo de protección individual, si este es necesario en la actividad determinada. Entrenamiento en formas seguras de manipulación de las cargas. Información sobre el peso y el centro de gravedad. Debe ir marcado en las cargas, y si no es así, el trabajador debe ser informado de dicho dato. Cuando su actividad habitual suponga una manipulación manual de cargas, y concurran algunos de los elementos o factores de riesgo, el empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente. 1,7. Indicaciones para la manipulación manual de cargas. A. En relación con la carga. El peso de la carga. Es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar el riesgo en la manipulación manual. A efectos prácticos, se consideran cargas los objetos que pesen más de 3 kilogramos.
El peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kilogramos. Esto en condiciones ideales de manipulación, es decir, en una postura adecuada para el manejo, carga cerca del cuerpo, espalda derecha sin giros ni inclinaciones, una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o de edad avanzada, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kilogramos. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y bien entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kilogramos, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. Peso máximo. Factor corrección. % población protegida. En general. 25 kilogramos. 1. 85%. Mayor protección. 15 kilogramos. 0,6. 95%. Trabajadores entrenados, situaciones aisladas. 40 kilogramos. 1,6. Datos no disponibles. El tamaño de la carga. Si la carga es demasiado alta, puede entorpecer la visibilidad, haciendo tropezar al trabajador con objetos que están en su camino. Si es demasiado ancha, le obligará a mantener posturas forzadas de los brazos, lo que no permitirá un agarre adecuado de la carga. Además, no será posible levantarla del suelo en una postura segura, ya que no puede ser acercada al cuerpo y por lo tanto mantener la espalda derecha. Si la carga es demasiado profunda, aumentará la distancia horizontal, siendo mayor la fuerza compresiva en la columna vertebral. Lo más conveniente es que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros, aproximadamente 60 centímetros. La profundidad de la carga no debe superar los 50 centímetros, aunque la dimensión óptima son 35 centímetros. Si se superan los valores, altura, anchura y profundidad en más de una dimensión, el riesgo se incrementará. También el riesgo aumentará si el objeto no posee agarres convenientes. La superficie de la carga. No debe tener elementos peligrosos que puedan provocar lesiones en quien la transporte. En caso contrario, se deberán usar guantes apropiados. Dichos elementos peligrosos pueden ser bordes cortantes, carga resbaladiza en sí misma o por algún derrame externo, carga demasiado caliente o demasiado fría, etc. Las indicaciones acerca del peso y centro de gravedad de la carga deben ir indicadas en el exterior de las mismas, con objeto de tomar precauciones en su manejo, evitando levantamientos peligrosos. Si no es así, el trabajador debe ser informado de estos datos por parte de quien corresponda, así si lleva elementos que puedan moverse, líquidos, o cuando el centro geométrico esté desplazado. Si la empresa no conoce estos datos, deberá solicitarse información al fabricante o suministrador de la misma. Si el centro de gravedad de un objeto está desplazado de su centro geométrico, puede suceder que se encuentre muy alejado del centro de gravedad del cuerpo del trabajador, aumentando de este modo las fuerzas compresivas que se van a generar en los músculos y articulaciones, especialmente en la zona lumbar. Las cargas deberán tener el centro de gravedad fijo y centrado, en la medida de lo posible. Si no fuera así, se deberá advertir en una etiqueta o informar de ello al trabajador. Las cargas con el centro de gravedad descentrado se manipularán con el lado más pesado cerca del cuerpo. Siguiendo la norma UNE en 20780. Embalajes, símbolos gráficos relativos a la manipulación de mercancías. Para indicar el centro de gravedad de la carga, se utilizará el símbolo, que indica dónde se haya situado el centro de gravedad real, siendo este el punto de interacción de tres ejes determinados por el emplazamiento de los símbolos. Dichos símbolos deben ir colocados sobre cada una de las caras de la carga. Los movimientos bruscos o inesperados de las cargas. Hay cargas que pueden moverse de forma brusca o inesperada, como objetos encajonados o amarrados, los cuales pueden soltarse bruscamente durante su manipulación, dando origen a un riesgo de lesión dorso-lumbar. Cuando se movilizan enfermos o se transportan animales vivos,
pueden existir también estos riesgos, ya que pueden realizar movimientos impredecibles cambiando de este modo su centro de gravedad. Si son manipuladas cargas con estas características se deberá acondicionar la carga de modo que impida dichos movimientos del contenido. Usar grúas mecánicas u otras ayudas similares. Por ejemplo, cuando se transportan enfermos. Manipular en equipo. B. En relación con el movimiento realizado. Posición de la carga con respecto al cuerpo. Un factor fundamental en la aparición de riesgo por la manipulación manual de las cargas es el alejamiento de los mismos del centro de gravedad del cuerpo del trabajador. En este alejamiento intervienen dos factores. La distancia horizontal, h, es decir, la distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos mientras se está en posición de levantamiento. La distancia vertical, v, distancia desde el suelo al punto en que las manos sujetan el objeto. Dichos factores indicarán las coordenadas de la situación espacial de la carga. Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generarán en la columna vertebral, y por tanto, el riesgo de lesión será mayor. Cuando se manipulan cargas en más de una zona se tendrá en cuenta la más desfavorable, para mayor seguridad. El mayor peso teórico recomendado es de 25 kilogramos, que corresponde a la posición más favorable de la carga, es decir, pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los codos y los nudillos. Por ejemplo, si un trabajador debe manipular una carga que se encuentra en una mesa y la debe colocar en un estante que se encuentra elevado, el peso teórico recomendado sería de 7 kilogramos, puesto que la zona más desfavorable de manipulación está comprendida entre la altura de la cabeza y la altura del hombro del trabajador, y separada del cuerpo. Para la manipulación de cargas en postura sentada, no deberían manipularse cargas de más de 5 kilogramos, siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros, o hacer giros e inclinaciones del tronco. Ello es debido a que la capacidad de levantamiento, mientras se está sentado, es menor que cuando se manejan cargas en posición de pie, ya que no pueden ser utilizadas las piernas en el levantamiento. El cuerpo no puede servir de contrapeso y el esfuerzo mayor recae en los músculos más débiles de los brazos y tronco. Además, la curvatura lumbar está modificada en esta postura, y ello aumenta el riesgo de lesiones. Para la manipulación en equipo, hay que tener en cuenta que las capacidades individuales disminuyen debido a la dificultad de sincronizar los movimientos y obstaculización de la visión de unos a otros. En general, la capacidad de levantamiento es 2/3 de la suma de las capacidades individuales cuando son 2 personas, y la mitad de la suma de las capacidades cuando son 3 personas. El desplazamiento vertical de la carga. El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. Cuando se deben almacenar cargas se producen grandes desplazamientos verticales, sumado al hecho de que frecuentemente ello va unido a la modificación del agarre. El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 centímetros, siendo considerados permitidos los comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Fuera de estos límites, no es recomendada la manipulación. Además, no se debe permitir manejar cargas por encima de 175 centímetros, que es el límite de alcance para muchas personas. Los giros del tronco. Viene determinado por el ángulo que forman las líneas que unen los talones con la línea de los hombros. Cuanto más grande sea el ángulo, más riesgos de lesiones existirán. Siempre que sea posible, los giros no son recomendados. Estos aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. La inclinación del tronco. La manipulación de una carga con el tronco inclinado aumenta el riesgo de lesión en la zona, ya que se generan fuerzas compresivas en la zona lumbar, mucho mayores que si el tronco estuviera derecho. Dicha inclinación puede deberse tanto a una pésima técnica de levantamiento como a una falta de espacio, fundamentalmente vertical. La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha. El agarre de la carga.
Pueden producirse problemas en el agarre de la carga si ésta es redonda, resbaladiza o sus agarres son deficientes. Podemos encontrar 3 posibilidades. Si tienen buenos agarres como asas u otro tipo con formas y tamaños que permitan que la mano se asiente en ellos confortablemente, permaneciendo la muñeca en posición neutral, sin desviaciones ni posturas incómodas. Si sus agarres son mediocres, con asas o hendiduras no tan cómodas como en el caso anterior. O también cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90 grados alrededor de la carga. Si no tiene agarres claros, la dificultad de manipulación se hace enormemente superior. La frecuencia de la manipulación. Si se hace muy frecuente la manipulación manual de cargas, nos vamos a encontrar con que el trabajador experimentará una elevada fatiga física y, consecuentemente, una mayor probabilidad de sufrir un accidente, ya que los músculos no responderán de modo eficiente al esfuerzo. En estos casos, el trabajador deberá ocupar el resto de su tiempo laboral en la realización de actividades que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. El transporte de la carga. En un turno de 8 horas, los límites de carga acumulada diariamente, en función de la distancia de transporte, no deben superar los de la siguiente tabla. Distancia de transporte en metros. kg transportados máximo. Hasta 10 metros. Más de 10 m. 10.000 kilogramos. 6.000 kilogramos. Preventivamente, lo ideal es no transportar una carga a una distancia superior a 1 metro. Las fuerzas de empuje y tracción. Aparte de la intensidad de la fuerza empleada, esta no se aplicará correctamente si se empuja o tracciona una carga con las manos por debajo de la altura de los nudillos o por encima del nivel de los hombros, ya que fuera de estos límites, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente alto o bajo. A modo indicativo, no deben superarse los siguientes valores. Para poner en movimiento o parar una carga, 25 kilogramos, aproximadamente 250 N. Para mantener una carga en movimiento, 10 kilogramos, aproximadamente 100 N. Las pausas o períodos de recuperación. Es conveniente realizar pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. También es conveniente la rotación de tareas, con cambios en la actividad física que impliquen diferentes grupos musculares. El ritmo impuesto por el proceso. Un ritmo de trabajo impuesto hace que el trabajador padezca una fatiga mayor. Lo ideal es que el mismo trabajador pueda regular su ritmo de trabajo cuando realiza tareas de manipulación de cargas. La inestabilidad de la postura. Si la tarea es realizada en una postura inestable, nos encontramos con la posibilidad de pérdida de equilibrio, de tensiones en músculos y articulaciones, con el consiguiente riesgo para el trabajador. C. En relación con las condiciones en las que se desarrolla la manipulación. Los suelos resbaladizos o desiguales. Pueden aumentar los riesgos de que se produzcan tropiezos o resbalones, impidiendo los movimientos seguros y firmes. Además, el pavimento no debe presentar desniveles ni irregularidades que impidan el buen agarre del calzado. El espacio insuficiente. Las restricciones de espacio darán lugar a giros e inclinaciones del tronco muy peligrosas por el riesgo de lesión. Los desniveles de los suelos. Si se deben subir escalones o cuestas en la manipulación de cargas, el riesgo de lesión aumentará, pues los movimientos se hacen más complicados y se crean fuerzas estáticas en los músculos y articulaciones de la espalda. El Road 486/1997, en su artículo 9,5, prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan poner en peligro la seguridad del trabajador. Las condiciones termohigrométricas extremas. Si la temperatura es demasiado alta durante la tarea de manipulación, el trabajador puede experimentar un estado de fatiga mucho antes de lo normal, y además, con la transpiración de las manos, aumentará el riesgo en el agarre de la carga, con peligro de soltarse y provocar una lesión. En estos casos es necesario un adecuado reposo fisiológico.
Si la temperatura es demasiado baja, los músculos se entumecerán, especialmente de brazos y manos, y se dificultarán los movimientos, con el consiguiente peligro de lesión. En estos casos, el trabajador estará suficientemente abrigado y procurará no realizar movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado los músculos. De cualquier modo, se aconseja en la medida de lo posible mantener la temperatura dentro de unos rangos confortables. El citado ROD 486/1997 sobre lugares de trabajo recomienda que en locales interiores el rango de temperaturas para trabajos manuales ligeros se encuentre entre 14 grados y 25 grados Celsius. Si estas temperaturas varían o las condiciones de la carga son especiales, cargas pesadas, manipulación frecuente u otras dificultades, es conveniente que expertos analicen la situación y valoren el riesgo que pueda producirse. Si los lugares de trabajo son al aire libre o no puedan ser cerrados, deben tomarse medidas para la protección de los trabajadores. La humedad relativa también desempeña un papel importante, y para hacer óptimo el desarrollo del trabajo, esta debe situarse entre el 30 y el 70%. Las ráfagas de viento fuertes pueden ser peligrosas en dos sentidos. Por un lado, pueden enfriar el cuerpo y entumecerlo rápidamente. Por otro, pueden hacer desequilibrar las cargas, especialmente cuando su forma es laminar o tienen un gran volumen. Normalmente ocurre en exteriores, en las inmediaciones de edificios, ya que estos pueden cortar el viento. La iluminación deficiente. La falta de visibilidad apropiada durante el traslado de material puede aumentar el riesgo de que se produzcan tropiezos o accidentes, al no calcular adecuadamente la posición y distancia debido a deficiente iluminación o posibles deslumbramientos. Las vibraciones pueden producir molestias, dolores y hasta lesiones en la columna vertebral, pero también en otras articulaciones del cuerpo. Si el traslado y manipulación del material se realiza sobre superficies que estén sometidas a vibraciones, el riesgo para la zona dorso-lumbar aumenta considerablemente. Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad del trabajador para realizar movimientos, ni impedir la visión o dificultarla, ni disminuirán la destreza manual. Hablamos de prendas de protección completas que pueden entorpecer los movimientos, de gafas, máscaras, etc., que si son muy voluminosas pueden afectar la visibilidad, de guantes inapropiados que afecten a la correcta sujeción de la carga, de bolsillos, cinturones u otros elementos fáciles de enganchar con el riesgo de accidentes. El calzado debe ser antideslizante, con protección adecuada del pie contra la caída de objetos, estable y no debe provocar caídas. D. Tareas peligrosas. Tareas peligrosas para personas con problemas de salud. Se deberán evaluar los riesgos si el trabajador es especialmente sensible por sus características personales o su estado biológico, tales como molestias o lesiones de espalda. Tareas que requieren capacidades físicas inusuales del trabajador. Las mujeres en su conjunto tienen menor capacidad de aplicar fuerza en el levantamiento, aproximadamente 2/3 de la capacidad de los hombres en conjunto. También los trabajadores jóvenes o mayores de 45 años. Por lo tanto, no deben diseñarse tareas que supongan riesgo para la mayoría de los trabajadores implicados. Tareas peligrosas para mujeres embarazadas. Las mujeres que manejan habitualmente cargas en su puesto de trabajo deberán evitarlas durante el embarazo y hasta 3 meses posteriores al parto. La espalda de estas se encuentra dolorida y expuesta a un esfuerzo adicional por la sobrecarga del peso del hijo. Además, los cambios hormonales que se producen pueden afectar a ligamentos, aumentando el riesgo de lesión muscular. La Directiva 92/85/CE se ocupa ampliamente de estos casos. La formación e información insuficientes. Es también un factor de riesgo considerable al no encontrarse el trabajador capacitado para comprender las situaciones, con riesgo de lesión en que se puede encontrar. 1,8. Método para el levantamiento manual y traslado de cargas. Como regla general es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo,
a una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de este modo disminuye la tensión en la zona lumbar. Si las cargas que deben ser manipuladas están situadas en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas, que permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. Procedimiento general para el levantamiento de cargas en situaciones normales. Cuando manipulemos objetos especiales como barriles o cuando levantemos enfermos u otro, deberemos desarrollar técnicas específicas. Planificación del levantamiento. Seguir las indicaciones indicadas en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como centro de gravedad inestable, líquidos en su interior o materiales peligrosos. Si no aparecen indicaciones, observar bien la carga, su tamaño, posible peso, zonas de agarre, puntos peligrosos, probar a alzar un lado para tener una cierta idea de su peso. Si el peso fuera excesivo, buscar ayuda si es que no pueden usarse medios mecánicos. Usar el equipo y calzado apropiado. Colocación de los pies. Separar los pies para adquirir una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. Postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo la espalda recta y el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos, mantener la carga pegada al cuerpo. El mejor agarre es probablemente el agarre de gancho. Aunque esto depende de cada trabajador, lo importante es que sea seguro. Cuando se deba cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga en alguna superficie, con mucha atención ya que ello puede crear situaciones de peligro. Levantamiento suave. Alzarse con suavidad por extensión de las piernas manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla bruscamente. Evitación de giros. No realizar giros. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Carga pegada al cuerpo. Mantenerla pegada al cuerpo durante todo el proceso de levantamiento. Deposición de la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una postura importante de altura, por ejemplo la altura de los hombros o incluso más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustar su posición si fuera necesario. Realizar levantamientos con paradas durante el mismo. 2. Prevención de incendios. Planes de emergencia y evacuación. Normas generales de actuación en caso de incendio y evacuación. Regulación normativa en la prevención y protección contra incendios. Orden de 24 de octubre de 1979, sobre protección antiincendios en los establecimientos sanitarios. Orden de 25 de septiembre de 1979, sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979, sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. Real Decreto 1942 sobre 1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 2177 sobre 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación, NBE-CPI 96, derogado por Real Decreto 314 sobre 2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. Real Decreto 2267 sobre 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. El Real Decreto 393 sobre 2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Real Decreto 1468 sobre 2008,
de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Normas generales de actuación en caso de incendio. Como señala la Nota Técnica de Prevención Plan de Emergencia contra Incendios, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, se debe partir del hecho de que la multitud de variables que confluyen en un plan de emergencia contra incendios imposibilita el diseño de un plan tipo que sirva para todas las situaciones y actividades. Sin embargo, se pueden establecer las pautas y principios básicos que deben seguirse en el diseño de cualquier plan para que tenga posibilidades de éxito. A. Organización contra incendios. Los planes de emergencia son una parte de la gestión empresarial del riesgo de incendio. La organización contra incendios tiene dos objetivos: minimizar el número de emergencias contra incendios. Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas. Plan o planes de emergencia contra incendios pueden ser enunciados como la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al máximo las posibles consecuencias económicas y humanas de la emergencia. B. Tiempo de actuación. En caso de emergencia se realizan toda una serie de acciones para limitar sus consecuencias: evacuar, intentar la extinción con medios propios, avisar a bomberos, etc. Una de las claves en el éxito de dichas acciones es tener presente que cualquier acción que vaya a tomar implica un tiempo de retardo, durante el cual la emergencia se ha desarrollado y su control se hace cada vez más difícil. Los tiempos de detección, alarma y evacuación forman eslabones de una cadena. La cadena puede fallar por el eslabón más débil, y en ese caso el plan fallará. Antes de alcanzar el punto de intervención, transcurrirá un tiempo invertido en detectar el incendio, alarmar a las personas que vayan a intervenir y en que dichas personas se preparen los medios apropiados. C. Funciones o acciones y variables. Dependiendo de las variables que confluyan en el riego, existe toda una gama de acciones que se pueden adoptar. Posibles variables. Gravedad de la emergencia. Falsa alarma. Conato de incendio. Incendio grave. Gran emergencia. Efectivos propios disponibles. A turno completo. Turno limitado. Por la noche. Periodos especiales, festivos, vacaciones, etc. Ayudas exteriores, bomberos o empresas vecinas. Dotación. Calidad. Tiempo de intervención. El costo económico de las posibles pérdidas. Tipo de ocupación. Numerosa, por ejemplo, oficinas. Inorganizable, por ejemplo, grandes almacenes y salas de espectáculos. Inevacuable, por ejemplo, hospitales y cárceles. Medios técnicos de que se dispone: extintores, equipos de manguera, detección automática, alarmas, extinción fija, etc. Ubicación de la emergencia. Zona sectorizada. Lugar de difícil acceso, por ejemplo, sótanos o plantas en altura. Instalaciones peligrosas alrededor. Vecinos a los que hay que avisar, por ejemplo, industrias en edificios de vivienda, etc. Posibles acciones a desarrollar. 1. Valorar la gravedad de la emergencia. 2. Luchar contra el fuego con extintores. 3. Luchar contra el fuego con equipos de manguera. 4. Avisar a ayudas externas. 5. Recibir ayudas externas e informarles. 6. Evacuar. 7. Asistir a heridos. 8. Bajar ascensores a planta baja. 9. Avisar a cierto personal de la empresa, por la noche. 10. Reaprovisionamiento de material contra incendios. 11. Impedir la entrada a curiosos. 12. Contactos con la prensa, etc. Dependiendo de las variables del riesgo, deben decidirse las acciones a emprender en cada caso. De cualquier forma, en todos los casos puede establecerse una cadena lógica que permita el diseño de la emergencia.
1. Establecimientos de las variables temporales, día, noche, festivos, etc., y de los medios humanos disponibles en cada caso. 2. Establecimiento de las funciones o acciones prioritarias a cubrir en cada caso en función de las variables, riesgo, ocupación, etc. 3. Inventario de los medios técnicos disponibles. 4. Diseño del proceso temporal a seguir para cada acción, quién lo va a hacer, cómo se le avisará, cómo y con qué lo hará. 5. Ordenación de las acciones, cuáles se ejecutarán simultáneamente con qué prioridad. 6. Crítica de los medios técnicos y humanos disponibles. ¿Es posible llevar a cabo las acciones planeadas con garantías de éxito? 7. Establecer la estructura orgánica y decisoria de los servicios de intervención. Líneas jerárquicas y de responsabilidad. 8. Selección del personal, formación y adiestramiento del mismo. 9. Programa de simulacros. 10. Previsión de posibles adaptaciones por evolución del riesgo, variaciones del personal y experiencias adquiridas en simulacros o emergencias reales. D. Funciones a cubrir prioritariamente por la organización contra incendios. Se debe tener en cuenta que la seguridad contra incendios debe gestionarse como cualquier otra actividad de la empresa. Es lógico que legalmente sea exigible un plan de emergencia que incluya como mínimas funciones organizadas. 1. La extinción de conatos de incendio al menos a nivel de extintores. 2. El aviso a bomberos y evacuación de personas que puedan resultar afectadas, en caso de que el conato no se controle. 3. La recepción e información a bomberos. Para ello deberá disponerse como mínimo de 1. Una cadena detección alarma de inicio del incendio. 2. Extintores en número, tipo y ubicación adecuados, correctamente mantenidos y personal formado y adiestrado en su manejo, que sepan qué se puede hacer con un extintor y qué no se puede hacer. 3. Posible alerta a la persona encargada de avisar a los bomberos, informada de las condiciones en que debe dar el aviso. 4. Alarma general de evacuación. 5. Información previa a las personas que deben evacuar de cómo, cuándo y por dónde deben hacerlo. 6. Señalización. Acceso despejado a los caminos y caminos de evacuación suficientes, racionales y estancos a humo y llamas durante el tiempo suficiente. 7. Recepción e información a bomberos, por persona conocedora de la instalación con planos apropiados. Toda persona que pueda verse involucrada en una emergencia debe ser avisada con antelación de qué debe hacer y cómo debe hacerlo. La realización de simulacros periódicos permitirá probar la habilidad del sistema, entrenar a las personas y corregir posibles deficiencias. 2,1. Los planes de autoprotección. En la norma básica de autoprotección, aprobada mediante el Real Decreto 393/2007, se regulan los planes de autoprotección como documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. El plan de autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. El plan de autoprotección es un documento único que recoge 1. La identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 2. La descripción detallada de la actividad y del medio físico en que se desarrolla. 3. El inventario, análisis y evaluación de riesgos. 4. El inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 5. El programa de mantenimiento de instalaciones. 6. El plan de actuación ante emergencias. Identificación y clasificación de las emergencias. Procedimientos de actuación ante emergencias. Detección y alerta. Mecanismos de alarma. A. Identificación de la persona que dará los avisos. B. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil.
Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. Evacuación y o confinamiento. Prestación de las primeras ayudas. Modos de recepción de las ayudas externas. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias. Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias. 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 8. Implantación del plan de autoprotección. 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autoprotección. 10. Anexos. Anexo 1. Directorio de comunicación. Teléfonos del personal de emergencias. Teléfonos de ayuda exterior. Otras formas de comunicación. Anexo 2. Formularios para la gestión de emergencias. Anexo 2. Planos. 2,2. Actuaciones a adoptar en caso de incendio. En el supuesto de producción de un incendio, se deben adoptar las siguientes actuaciones básicas. Localizar el origen de la incidencia. Clasificar la magnitud del incendio, conato, emergencia parcial o general. Comunicar el hecho al jefe de emergencia o de primera intervención a su sustituto, facilitándole la mayor cantidad de datos posibles del siniestro. Si la magnitud del incendio lo permite, se dispone de conocimientos en lucha contra incendios y sin ponerse en peligro iniciar la extinción con los extintores portátiles de la zona. Apagar un fuego con el extintor inadecuado puede resultar inútil e incluso contraproducente. Si se decide a atacar el fuego con los medios de extinción disponibles, no dejar nunca que el fuego corte las posibles vías de escape. Tampoco girarse ni dar la espalda al fuego. Actuar siempre por parejas. Ante cualquier eventualidad o desarrollo del siniestro, siempre se podrá contar con la ayuda de un compañero. Si el incendio es controlado, comunicarlo al jefe de emergencia, pero sin abandonar el lugar, el incendio podría reactivarse. Si el incendio no se puede controlar, evacuar la zona cerrando las puertas que se vayan dejando a la espalda e indicarlo al jefe de emergencia. Si no se puede salir debido a la gran cantidad de fuego o al humo. Mojar la puerta donde uno se encuentre. Usar la papelera o los cajones como cubo, con el fin de enfriarla. Mojar toallas o trapos y colócalas en los bajos de la puerta, para evitar la entrada del humo. Es muy importante para la seguridad observar los siguientes aspectos. Conocer las vías de evacuación y puertas de salida, así como con la localización de los medios de emergencia, extintores portátiles, pulsadores de alarma, etc. Recordar que en caso de haber gran cantidad de humo y fuego en los accesos, lo mejor es esperar en el interior de tu local o dependencia. Si se ocurre salir, hacerlo envuelto en una manta o prenda empapada de agua. 2,3. Evacuación en caso de incendios. La nota técnica de prevención, cálculo estimativo de vías y tiempo de evacuación, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, expone que el plan de emergencia de cualquier centro de trabajo plantea el doble objetivo de proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los ocupantes ante una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuación eficiente. La citada nota técnica pretende exponer los parámetros a considerar para conseguir con éxito una evacuación. Para ello, aborda el estudio a través de los siguientes aspectos. Definiciones. Conceptos generales extractados de la norma básica de la edificación NBECP, I96. Origen de evacuación, cualquier punto ocupable. Excepción de los recintos de densidad de ocupación baja y superficie menor de 50 metros, cuyo origen de evacuación es su puerta. Recorridos de evacuación. Longitud real sobre el eje de pasillos, escaleras y rampas. Altura de evacuación. Diferencia de cotas de evacuación entre la del origen y la de salida del edificio. Para evacuación no se consideran las escaleras mecánicas, rampas móviles y aparatos elevadores,
excepto las rampas móviles con dispositivo de parada automática por sistema de detección y alarma. Rampas son consideradas como los pasillos con una pendiente que no deberá ser mayor que el 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros, que el 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros, o que el 8% en el resto de los casos. Recinto. Espacio cerrado y formado por elementos constructivos separadores. Puede abarcar diversas plantas pero constituye un sector de incendio. Establecimiento. Concesión de dominio sobre la utilización de un inmueble. Todo él dentro de un edificio será un sector de incendio diferenciado. Espacio exterior seguro. Es el lugar de la vía pública dentro de una zona delimitada con un radio de distancia de la salida de edificio de 0,1 p metros, siendo p el número de ocupantes. Si el espacio exterior no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos, no será preciso computar la superficie necesaria dentro del radio de distancia antes citado, pero habrá que excluir una franja de 15 metros desde la fachada. Este espacio se determina a razón de 0,5 metros persona, como mínimo. Salida de recinto. Es una puerta o un paso que conducen directamente o no a la salida de planta y del edificio. Un recinto puede disponer de una única salida, si su ocupación es menor de 100 personas. No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar en sentido ascendente una altura de evacuación de más de 2 metros, y ningún recorrido hasta la salida debe ser mayor de 25 metros, en general. Una planta puede disponer de una única salida si además de cumplir las condiciones anteriores, su altura de evacuación no es mayor que 28 metros. Si un recinto o planta deben tener varias salidas, se verifica que desde cualquier origen hasta alguna salida el recorrido es menor de 50 metros. Desde todo origen de evacuación hasta algún punto con al menos 2 recorridos alternativos, no tenga más de 25 metros. Salida de planta. Puede ser el arranque de una escalera que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que ésta no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,3 metros cuadrados, y no comunique con otras inferiores a través de huecos verticales, además de las normales de las escaleras. Es también una puerta de acceso a una escalera o a su vestíbulo previo, a un pasillo protegido, siempre que cumpla con la normativa específica y que conduzcan a una salida de edificio. Es la puerta de acceso a otro sector, con las condiciones de que el primer sector tenga otra salida de planta, o una puerta de acceso a un tercer sector, y finalmente a una salida de edificio. Las 2 salidas del primer sector no conducirán a un sector común para los 2 recorridos optativos. Los espacios a los que se accede, dentro de 30 metros de recorrido de evacuación desde la puerta considerada, disponen como mínimo de 0,5 metros cuadrados por persona asignada a dicho recorrido. Salida de edificio. Puerta o hueco utilizable como paso a un espacio exterior seguro. Si el espacio exterior seguro no tiene capacidad para todos los ocupantes, se podrá buscar otro espacio adicional capaz con la condición que el recorrido sea menor que 50 metros y cumpla con la normativa específica. Además, la NTP comentada contempla los tiempos de evacuación, el cálculo de vías de evacuación y su aplicación práctica y el cálculo de los tiempos de evacuación. En general, se pueden indicar como normas a tener en cuenta en una evacuación en caso de incendio las siguientes. Al activarse la señal de evacuación, comprobar que las vías de evacuación se encuentran practicables, en caso contrario notificarlo el hecho al jefe de emergencia. Mantener la calma. Indicar al personal de la zona la necesidad de evacuar el centro, por las salidas definidas, siempre que éstas estén practicables. Guiar a los ocupantes hacia las vías de evacuación. Tranquilizar a las personas durante la evacuación, pero actuando con firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada. Ayudar a las personas impedidas, disminuidas o heridas. No permitir la recogida de objetos personales. No permitir el uso de los ascensores. Siempre que sea posible verificar que los distintos lugares asignados han sido evacuados correctamente. Una vez en el exterior,
dirigirse al jefe de emergencia, indicándole la completa evacuación de la zona, o en caso contrario las incidencias producidas en la misma, heridos, lugares que no se pudieron comprobar, etc. 2,4. Tipos y manejo de extintores. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene editadas 2 Nota Técnica de Prevención, NTP, básicas en esta materia. La NTP 99 sobre métodos de extinción y agentes extintores, cuyos criterios técnicos siguen vigentes aunque no así los legales, y la NTP 536, relativa a extintores de incendio portátiles, utilización. La exposición del presente epígrafe seguirá fundamentalmente las directrices de dichas notas técnicas. 2.4,1. Introducción. Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación de un fuego, se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se aborte o no. Elegir un buen extintor significa conocer qué agente extintor es el más adecuado y qué tipo y eficacia de extintor conviene. Además, la efectividad de su uso depende de que se efectúe la actuación según lo recomendado y que su mantenimiento y ubicación sea el correcto según la reglamentación o normativa correspondiente. 2.4,2. Extintores de incendio portátiles. Están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo una masa igual o inferior a 20 kilogramos. Dentro de los tipos más usuales se encuentra el extintor de incendios de presión permanente, que a su vez se presenta en 3 modalidades. La primera corresponde a aquellos en que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de anhídrido carbónico. La segunda está formada por aquellos en que el agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal como los hidrocarburos halogenados, y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión de vapor, con ayuda de otro gas propelente, tal como nitrógeno, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. La última modalidad es la de aquellos en que el agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue con ayuda de un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. Otro tipo de extintor es el de presión no permanente. En ellos el agente extintor puede ser líquido o pulverulento y están sometidos a la presión atmosférica. El agente impulsor suele ser un gas inerte tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, que va contenido presurizado en un botellín instalado dentro o fuera del extintor. Este tipo de extintor lleva una válvula de seguridad 6 tarada a 0,8 veces la presión de prueba, porque suponemos que su capacidad es superior a 3 litros. Además, el botellín si es de anhídrido carbónico, y su capacidad es superior a 0,40 litros, dispone de un disco de seguridad tarado a una presión aproximada de 190 kILOGRAMPRSQUARECENTIMETR. Contenido de la etiqueta a adherir sobre un extintor de incendios de presión permanente. En la casilla superior se indica la marca comercial del extintor. En la siguiente casilla viene la información sobre el tipo y cantidad de agente extintor y la eficacia del extintor, masa total, y especifica el tamaño y clase de fuego que es capaz de extinguir considerando unas determinadas condiciones. A sólidos, B líquidos y C gases. A continuación viene una casilla sobre el modo de empleo del extintor. La casilla que indica precaución es para advertir sobre los tipos de fuego para los que no debe utilizarse el extintor, y además se añade la información de que el agente extintor no es tóxico ni corrosivo. En la siguiente casilla se da la referencia del fabricante que cumple con las exigencias legales. En la próxima casilla se indica la marca de la entidad autorizada que ha intervenido para la homologación del aparato. Conjuntamente a esta marca se da la información sobre las características del continente del extintor y la norma seguida para homologar con los códigos correspondientes al aparato extintor.